¿Qué tal? Muy buen día a todos, sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria. Hoy, como les prometí en la serie anterior de cómo escribir horror, vamos a tratar cómo escribir terror. Comenzamos. Muy bien, como siempre les recuerdo que revisen la descripción, ya que nadie encontrar mis redes sociales como Walmart Dibujo y Relato Psicológico, mi página principal de Facebook donde encontrarán todos los proyectos en los que estoy trabajando, entre ellos Mentes Paso a Paso, donde analizo el desarrollo psicológico de algunos personajes, y Letranía versus Travemencia, donde con mi buen amigo Jesús M. Apolinar debatimos algunas técnicas y temáticas polémicas en la literatura. La segunda temporada de esta serie también la encontrarán en su canal Jesús M. Apolinar, que también estará en la descripción. En el Instagram de Mencia del Lobo van a ver algunos dibujos que yo he hecho y verán Smithson con Daphne Soleidi, donde encontrarán en la lista de reproducción Crónicas de la Imaginación algunos cuentos de mi autoría. También recuerden revisar siempre la descripción porque les dejo links que son muy útiles para complementar los temas de los que hablamos aquí. Y si usan cualquiera de esas ligas, no olviden decirles a los creadores que van de mi parte. Para empezar, les voy a recordar un poquito de la diferencia entre horror y terror. En el primer video de cómo escribir horror los diferencié y también les expliqué qué diferencia hay con suspenso. El suspenso lo trataré en próximos videos. Si lo quieren más pronto, déjenmelo en comentarios. El terror propiamente trata de causar miedo y el horror trata de causar repulsión, en pocas palabras. En la serie anterior pues verán más detalles al respecto. Hay algunos datos que ya di en esa serie sobre cómo escribir terror. ¿A qué me refiero? Hay algunas técnicas o temas que se pueden manejar en ambos rubros, pero cambia un poco la forma en la que se expresen. En ese video ya expresé algunas y expliqué la diferencia en el terror. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo para que no se pierdan de nada. Y justamente retomando eso, voy a hablar de un tema que se usa más en el horror que en el terror, y son las deformaciones. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Las deformaciones normalmente van a ser grotescas. Si tienen los brazos torcidos, si tiene alguna protuberancia en el cuerpo, la cara chueca, una boca gigante, etc. Todas las deformaciones corporales o incluso a veces de un árbol que parezca una cara o quizá una mesa que se esté distorsionando como si estuvieras en una especie de intoxicación, suelen usarse en ambos géneros, el terror y el horror. ¿Cuál es la diferencia para generar horror? Es muy simple, se ve grotesco y difícil de comprender, incómodo, pero para que cause terror, y bueno, esta característica puede causar ambas a la vez, es que esa deformación lo haga más peligroso para ti. Por ejemplo, que tenga muchos ojos. Suele ser algo común en el terror y por eso hacen énfasis en ello cuando usan las arañas en este aspecto. ¿Por qué? Porque puede verte de varios lados que tú no conoces. Incluso si tú pones esos ojos en algún objeto, también puede causar miedo porque te genera esa sensación de ser vigilado. Entonces a ti te pone en desventaja. Igual si esta deformación le da varios brazos muy fuertes, ¿por qué? Porque tú no podrías luchar contra ellos. Los dientes gigantes y puntiagudos es uno muy común. Igual el hecho de tener varias filas de dientes como los tiburones en un animal que naturalmente no los tiene, o incluso en un objeto. Todas esas deformaciones que hagan más fuerte, más poderoso y obviamente más peligroso al objeto o ente al que se las agregues son las que van a generar ese miedo en esta técnica. Ahora les recuerdo, las técnicas y temáticas que les voy a dar, al igual que en el horror, no son limitadas a este rubro. Si ustedes tienen más, ya sea para el horror, el terror o cualquier otro género literario, los invito a dejármelo en la descripción. Y en próximos videos, dependiendo de con qué tema los pueda juntar, los mencionaré y también mandaré saludos a quien ha hecho la aportación. Cualquier duda o comentario o retroalimentación que tengan, siempre será bienvenida en los comentarios y recibirá saludos en videos próximos. Continuamos con las fobias. Aquí es muy común que hayan oído el consejo:
Escribe de lo que te da miedo para que puedas causarlo. Ahora, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque no tienes tantos miedos o no te causa un miedo muy importante a algo. Y entonces cuando lo expresas, simplemente vas a tratar de que haya ese objeto, ente, por ejemplo, las alturas, la oscuridad, las arañas, etcétera. Y no siempre va a generar miedo. ¿Qué es lo que hay que pensar? No es en sí poner ese algo que te da miedo. Si tú investigas en internet fobias raras, y te voy a dejar un video en la descripción para que tengas un poquito de documentación al respecto, vas a ver que prácticamente cualquier cosa puede generar miedo. Hay personas que tienen miedo a específico color. Y si tú piensas en decirle a una persona que le va a dar miedo por poner arañas, pero a él le agradan, no va a servir de mucho. Ok, es cierto que las personas son diferentes y no vas a poder escribir una historia que le dé miedo a todos. Pero incluso puedes causar ese miedo a alguien que no tenga esa fobia. ¿Cuál es el sentido? Es que describas cómo lo siente la persona fóbica. Por ejemplo, a las arañas, piensa por qué les tienen miedo. Puedes hablar con alguien que les tenga miedo y tal vez te van a decir que son sus vellos, cómo se sienten. Tal vez sean las múltiples patas, el hecho de tener miedo a que los piquen, o bueno, tal vez ellos cuando ven una araña la ven gigante. Puede ser una araña de ese tamaño y la ven como las arañas de Harry Potter, o la araña que aparece en El Señor de los Anillos. Quizá ellos las ven gigantes y eso es lo que los hace sentir impotentes. Las alturas no es tanto porque estén en alto, sino porque les causa mareo, pierden el equilibrio y pierden las capacidades de coordinarse. Por lo tanto, es más probable que caigan. O a veces, y esto lo has visto probablemente en varias caricaturas, el personaje ve cómo el piso se aleja, se ve a una altura mayor a la que realmente es. Esa es la sensación que tienes que transmitir. Te recomiendo para esto revisar los cuentos de Alan Poe. Hay mucha discusión en si realmente se catalogan dentro de terror o fuera de él. Incluso yo tengo varias amigas que son muy fans de Alan Poe, pero no lo pueden catalogar dentro del terror, porque no sienten que eso sea lo que causa. Un amigo mío, Jesús M. Apolinar, justamente, con una explicación que les voy a dar, llegó a la conclusión de que la escritura de Alan Poe se podría escribir más como una escritura de pánico. ¿Por qué? Y ahí les voy a decir justamente cómo es que escribe Alan Poe y cómo es que algo como El corazón del actor o El cuervo pueden causar inquietud a muchas personas, aunque el evento dura unos pocos segundos y la mayoría de la gente no le tiene ese miedo a los cuervos. Lo que sucede es que él escribe justamente como una persona que está en un ataque de pánico. También les dejaré un video en la descripción para que conozcan cómo se siente un ataque de pánico, ya que la mayoría de la gente piensa que es solo sentir un miedo intenso en ese momento, pero es más complicado. Entonces, lo que hace es que cada evento lo describe como si fueran fotogramas. Aunque se repita de nuevo la descripción, al cambiar las palabras suena como un nuevo miedo. Entonces se van acumulando estas situaciones de estrés en un periodo muy pequeño, como si hubieran sido muchas cosas, y termina causando que el espectador se abrume por ellas. Esa es una buena forma en la que vas a entender qué es expresar una fobia y no simplemente agregar un factor que dé miedo. Igual si decides cualquier otra fobia, es recomendable que busques en internet o en vivo a quien la tiene y preguntes qué es lo que siente y lleves esa descripción a tu obra como si fuera la realidad. Al menos de que tú estés usando solamente terror psicológico y quieras expresar eso. Pero si quieres que ese terror parezca un peligro real, entonces exprésalo de esa manera, de acuerdo a las leyes que hayas escrito para ese mundo. Más datos de cómo crear las leyes de tu mundo en las listas de reproducción de mi canal. Encontrarás una serie dedicada a la planeación de un mundo. Siguiente punto. Las paletas reducidas. ¿A qué me refiero esto? Esto es un consejo que normalmente se usa en el caso de pintura o de dibujo.
porque son paletas reducidas de colores. Tú puedes aumentar este concepto a más, o sea, una paleta reducida de objetos, de personas, por ejemplo, el repetir siempre el mismo rostro, el mantener ciertos objetos, pero que sean muy pocos o que solo sea uno, aunque se repita varias veces. Los colores, ya sea con la descripción narrada o con un medio gráfico, que sean pocos, que no sean más de 2 o 3. Esto no es una regla para el terror, pero es una técnica, al igual que todas las demás que te voy a dar, que te puede servir. ¿Por qué? Porque causa un estrés mental, emocional. No se siente esa interacción con los demás sentidos que te mantienen despierto. Adormece esos sentidos. Entonces concentra la atención en lo que tú quieras fijar. Y este punto es importante. Aquello que vayas a resaltar por alguna diferencia tiene que ser el factor que cause ese miedo o esa incomodidad. Por ello ves muy clásico el pasillo vacío, hay puertas o a veces ni eso a los lados y de repente hay un objeto en el centro o un fantasma. ¿Por qué? Porque todo ese pasillo que se concentra con tan pocos colores y con tan pocas cosas hace que el cerebro le dé más importancia a ese factor que pongas. Y bueno, este consejo te sirve para más cosas que no sean del terror. Si quieres concentrarlo en cierta emoción o cierta situación, ya sea un chiste o algo bonito. Obviamente tienes que cambiar los objetos o paletas de colores por cosas agradables en lugar de cosas tétricas. Vamos a otro punto. Y es el encierro, la claustrofobia propiamente. Aquí, ¿qué sucede? No lo marco como parte de las fobias porque hay diferentes formas de causar un encierro. Hay el encierro cíclico, donde se usa mucho en algunas películas de suspenso de terror, donde el personaje está atrapado en un bucle. Cuando termina la historia vuelve a iniciar. Hay de hecho varias películas donde sucede eso. El personaje trata de evitar morir, pero muere y regresa al inicio del caos. Ese es un tipo de encierro, en una especie de jaula de tiempo. También puede ser una especie de jaula de lugar, algo muy común en los survival games, ya sea una obra de survival games o propiamente un juego de supervivencia, como Among Us. En este caso es por eso que con Among Us pues se han hecho varios creepypastas, algunos mejores que otros, pero se basa en eso, en que están encerrados y atrapados. También es muy común en varias películas o series para generar drama. El hecho de que esté en un espacio pequeño y pronto se va a destruir, por ejemplo, una nave a la que se le va a acabar el oxígeno. Y bueno, esos fueron dos ejemplos de cómo este encierro además te causa peligro de muerte. Pero este mismo encierro también te puede generar ese estrés porque no sabes qué está pasando afuera, esa necesidad de salir. Por ejemplo, la clásica historia del personaje que despierta encerrado en un ataúd. El hecho de estar encerrado antes de siquiera pensar en el aire porque no sabe que se le va a acabar, simplemente siente un espacio pequeño, oscuro, no puede salir, se siente atrapado. Esa sensación, incluso aunque entrara aire, va a causar mucho estrés, sobre todo por el desconocimiento. Entonces recuerda, puede ser un concepto de encierro en cualquier forma, incluso puede ser porque está encerrado en su mente, no sabe qué está pasando afuera o lo ve como si estuviera en una pantalla, pero no puede interactuar con esa parte del mundo, que es algo que sucede mucho en algunas historias donde expresan como una escafandra. De hecho, creo que hay un libro y película que así se llama, y el personaje, al no poder interactuar con ese mundo, pero quedarse encerrado en su cuerpo, es lo que le causa el miedo. Esto puede usar de varias formas. El punto es que le va a generar esa necesidad de salir. Es importante eso, que causes una necesidad muy exigente de salir de ese encierro. Si en el encierro, ok, puede ser algo incómodo o molesto, pero si no tiene esa necesidad de salir, de romper, de tirar abajo las paredes que lo contienen, ya sea en el tiempo o en el espacio, no va a causar miedo, pero sí va a generar drama. Vamos a otro punto. Es la decoración de crimen